Buen día. Hoy iniciamos un podcast, un proyecto personal en el que la idea es mostrar y exponer la vida de ciertos personajes importantes en nuestra minera y su experiencia, ¿no? Hoy iniciamos con el doctor Villascusa, Ernesto Villascusa, que para mí es un placer, un orgullo, se pone la piel chinita ahorita, de emoción, de ganas. Platicar un poquito con él. Yo conviví 13 días con hoy y me gustaría iniciar un poquito que nos platicara sobre su infancia. Vamos a hablar de los retos, los proyectos que tiene y ha tenido el INGE y creo que va a ser de gran ayuda para todos los que estamos involucrados en la minería y en especial la mecánica de rocas. Pues no sé si nos gusta o nos quisiera platicar un poquito de su infancia, dónde nació, sus orígenes. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, yo soy originario de Babiácora, Sonora, de un pueblito que se llama La Capilla de Babiácora. Ahí crecí, ahí fue la escuela primaria. Es una escuela primaria rural, federal. Manuel Ávila Camacho se llama. Ya no existe. Éramos, 18 estudiantes de primero a cuarto año de primaria con un solo maestro. Que los maestros de la escuela primaria influencian mucho en la vida de los estudiantes. Ese maestro se llama José Patricio Reyes Soto y tuvo una gran influencia en todos nosotros los estudiantes. Nos disciplinaba mucho más que como se acostumbra en estos días, y nos hacía trabajar y nos metió la disciplina. Y fue mi primer maestro, inolvidable. Me dio primero, segundo, tercero y quinto y sexto. Con ese maestro aprendí oratoria. En un tiempo saqué el segundo lugar en el estado de Sonora en un concurso de oratoria. Me acuerdo muy bien que el tema era la Revolución Mexicana y él me escribía los discursos. Para la época eran difíciles los discursos de aceptar por el sistema. Me acuerdo muy bien que el discurso decía: porque el supremo gobierno no hace más que amasar grandes fortunas sin fijarse en las necesidades del pueblo, y sin la libertad de expresión, permanece al margen. Nunca se me olvidó. Era como terminaba el discurso. Era de la Revolución Mexicana, pero la idea era, según el profesor Patricio, que nunca llegó a todos esa revolución. Uh-huh. Y que sigue, ¿no? Bueno, seguimos con necesidades, como las vemos. Pues eso fue la infancia. De ahí nos fuimos a vivir a Gure, Sonora, y ahí hice la secundaria. Me acuerdo que cuando estaba en la primaria hay un concurso para los alumnos más avanzados de las zonas escolares y me tocó venir a la Ciudad de México. Era mi primer viaje. Increíble ir a ver al Palacio Nacional. En camión desde Sonora. En camión. Venir a ver a Luis Echeverría Álvarez, que era el presidente de ese tiempo. Me acuerdo muy bien de su lema: arriba y adelante, escrito en las piedras, en los caminos de Ures a Babiácora. Y ya de ahí a la secundaria, y en aquel tiempo lo que me dedicaba más era jugar béisbol. Mi sueño era ser beisbolista profesional, pero físicamente no era tan grande o fuerte como pero sí me gustaba. Mi pasión siempre ha sido el béisbol, y ahora tengo 2 sobrinos que juegan béisbol. Seguimos con la pasión. ¿De qué jugaban y qué? Yo era pitcher. Sí, era pitcher. Llegué a jugar con la Universidad de Sonora mucho tiempo y con equipos juveniles, incluyendo con el equipo de Sonora.
pero también era buen estudiante, entonces al final decidí dejar de jugar y dedicarme a estudiar a la carrera de Ingeniería en Minas. En aquel tiempo en la Universidad de Sonora no había muchas opciones de Ingeniería Química, Civil, Minas y Geología, si te querías dedicar a la ingeniería. Y es me dediqué a la minería ¿Y por qué Minas, ingeniero? Bueno, la minería es importante en esa zona de Babiácora, ¿no? Del río Sonora, buscando el agua. Y pues siempre he crecido en el ambiente minero ahí, hay minitas pequeñas. Y por eso me dediqué a la minería, pero en un tiempo tuve dudas si me debería dedicar a las matemáticas. Y estuve a punto de cambiarme. De hecho, fui un día a cambiarme y no estaba la persona que en la ventanilla. Sí. Y decidí, bueno, ya, no volví, me dediqué a la minería y empecé a viajar. Fresnillo, Zacatecas me tocó prácticas y me empezó a gustar los viajes. Piedras Negras, Coahuila, y me quedé en la minería y en un tiempo conocí a un maestro, Juan José Araujo Moncada, que en paz descanse, acaba de morir recientemente y fue el que me encaminó a la mecánica de rocas. Me acuerdo muy bien que me dijo: usted, amiguito, tiene cabeza, métase en la mecánica de rocas y váyase a la Escuela de Minas de Colorado. Y allí empezó mi deseo de estudiar en la Escuela de Minas de Colorado, que es difícil ser admitido ahí por los niveles de inglés y los niveles académicos son muy altos. Y hay una gran oportunidad me tocó la oportunidad de ir, el Club Rotario me dio una beca y fui a Colorado. Me fue bien ahí y de ahí había oportunidad de irse a Australia y llegué allá. Pero por ejemplo, y que ahí ya sale de la carrera, lo que platicaba es que inició a trabajar en los Tajos, ¿no? En Cananea, Nacosari. En Cananea fuimos la generación 79-83 y la compañía minera de Cananea nos contrató a todos, éramos 9. En aquel tiempo todavía había dudas si obtenía la beca para irme a Colorado. Pero cuando estaba en Cananea ya sabía que la beca estaba otorgada dependiendo de que Colorado me admitiera. Entonces me fui a estudiar inglés a Tucson, Arizona. Y pasé la prueba de inglés y ya me fui a Colorado y tuve un tremendo maestro, John Abel Jr. era mi supervisor, que también me ayudó. Siempre he tenido la suerte de tener maestros que me van ayudando a lo largo de la vida. Y me acuerdo muy bien que le preguntaba yo: ¿por qué sabe tanto usted de mecánica de rocas? Y él me decía: es que tuve unos tremendos alumnos. Y se me quedó. Que eventualmente con el tiempo llegué a tener buenos alumnos yo para aprender de ellos. Sí. Y cuando se va a la escuela de Colorado, ¿en qué? Me imagino que estaba como de que a unos 23 años, 24 años. Cuando fui a Colorado era el 23 años. Y por ejemplo, bueno, yo pensando en gente como yo, como otros estudiantes recién egresados, el sacrificio que se tiene que hacer para poder ir y estudiar fuera, en un extranjero, o simplemente salir del estado, ¿no? De donde es uno. Bueno, la Escuela de Minas de Colorado es lo más difícil que te puedas imaginar. Si quieres sacar un promedio alto, me pasé 2 años en esa escuela y una vez salí un fin de semana, un día. Los demás días hay que estudiar. Vivía yo con un coreano y ahí me di cuenta de qué tan la disciplina de los asiáticos era
algo que aprender de ellos. Me tocó. Song Soo Han se llama el muchacho que ahora trabaja para Hyundai en Corea. Y hay que trabajar duro ahí, difícil. Era una escuela, el inglés, cuando pasa la prueba de inglés no quiere decir que le entienda todo el inglés, ¿no? Entonces en otro idioma, lejos. Pues yo pensaba que estando en Denver era lejísimo de México, pero pues no es nada comparado con estar en Australia. Sí, ya sé. Ok, entonces llega a Australia, a la escuela de Colorado, inicia su maestría, tiene como profesor... Había 3 profesores tremendos, Bill Hastrelid, John F. Abel Jr. y Miklos Shalom, que llegó de Sudáfrica, era el profesor distinguido ahí. Y había mucho que aprender en Colorado, pero no me quise quedar ahí a hacer el doctorado. John Abel me dijo, no, tú tienes que buscar en otra parte para no aprender otras cosas, tienes que aprender otras cosas. Y salió una beca de Mount Isa Mines a la Universidad de Queensland en Australia y la tomé y llegué a Australia en el 14 de febrero de 1988 a hacer el doctorado y que ya ahí sí había lejanés. Por primera vez sentí que sí me había ido de México. Y eso, por ejemplo, en su familia, ¿cómo fue? Que desde que se va a Colorado, está 2 años ahí estudiando y después ya se va a estudiar el doctorado a Australia. ¿Cómo lo sintió? Por ejemplo, yo me imagino las mamás. En el caso mío, mi mamá dice, ¿por qué te vas tan lejos? Aquí mismo en México, ¿verdad? ¿Cómo es como esa reacción de la familia ante ese cambio? Pues es duro la reacción. Creo que mi mamá vivió toda su vida esperando que regresara. Es difícil irse, pero es más difícil regresar. Entre más éxito tienes, más difícil regresar. Entonces, mi hermana ahora tiene hijos y me dice que si no regresan, quiere decir que le está yendo bien. Esa es la mejor opción para poder tolerar la distancia. Sí. Complicado, ¿no? Pero bueno, como dice usted. Y bueno, ya estando ya en Australia, no sé, estudia el doctorado, sale de ahí o empieza a trabajar. Bueno, cuando llegué a Australia tuve un golpe de suerte porque el profesor Ted Brown, que es de la fama de Hawken Brown, él estaba en Londres, era Imperial College, y se regresó a Australia porque es australiano. Y yo fui el primer estudiante que tuvo doctorado cuando regresó a Australia, porque él había tenido toda su carrera en Inglaterra. Y pues aprendí mucho de él en el sentido de es muy fuerte teóricamente el señor, todavía vive, tiene 87 años, se retiró a los 80 años. En aquel tiempo no quería él supervisar porque tenía cargo administrativo en la universidad, no era técnico, ya no daba clases. Pero me tocó y hice una buena tesis y con una buena recomendación de él. Cuando terminé yo de estudiar el doctorado, le apliqué a 4 lugares. El Teniente en Chile, estamos hablando de 1991. Mount Isa Mines en Queensland, y apliqué también a Kiruna en Suecia y al Grupo México. La oferta porque yo había hecho la tesis de la maestría en la caridad. Y en aquel tiempo me interesaba el open pit mining, el minado a cielo abierto. Y también en Codelco era importante porque en 1990 había habido un estallido fuerte, un daño que tuvo 5 fatalidades. Y coleccioné datos para el doctorado de ahí en la mina de Codelco.
pero también había ido a Panguna, en Papua New Guinea, que es un open pit, y coleccioné muestras para mi tesis. Entonces estaba indeciso qué iba a hacer, pero al final decidí quedarme en Queensland, en la mina Mount Isa, porque en aquel tiempo ellos tenían Mining Research, era un departamento independiente de la operación y de la planeación, como un consultor interno de la compañía, y podías hacer investigación, y me gustó y parecía una buena idea quedarme ahí. Empecé a trabajar ahí en 1991. Ese fue su primer trabajo después del doctorado. Así es. Y ahí, me imagino, por lo que me venía platicando así en estos días, que empezó a andar en la mina, caminando, viendo comportamientos, aprendiendo, lo que recuerdo que me platicaba, que leyendo todo ese background, ¿no? Bueno, Mount Isa era la mina más importante subterránea, una de las más importantes del mundo en ese tiempo. Tenía una serie de gente muy importante que trabajó ahí, que escribió reportes, y había una biblioteca de reportes. Entonces decidí ponerme a estudiar. Decidí que iba a ir a la mina todos los días, y que en las tardes y en las noches iba a leer, a aprender todo lo que se había hecho. No pude aprender todo, pero me dio una idea, y de ahí decidí que algún día iba a escribir un libro, que esa información que existía en Mount Isa no debería perderse. Y fue la primera semilla de pensar en escribir un libro, que eventualmente, estamos hablando de 1991-92, y ese libro lo terminé en el 2014, muchos años después. Pero fue una de las razones por las que me metí a una universidad, para tener la oportunidad de escribir un libro, de poner firmemente ese conocimiento que existía en Mount Isa en ese libro. Pero era una época de madurez y aprender, seguía estudiando. Sí. Estaba haciendo un postdoctorado tal vez en la mina, ¿no? Prácticamente sí. Entonces está trabajando en esa mina, y luego de ahí dura ¿cuánto tiempo? Bueno, antes de entrar tal vez a la universidad. En ese tiempo me fui a trabajar en Noranda Technology Center en el 94, en Montreal, en Canadá. Ahí trabajé un año y regresé hasta el 97 a Mount Isa, porque prácticamente era el centro del conocimiento desde el punto de vista de la barrenación larga, Mount Isa. Y bueno, de 91 a 97 prácticamente estaba trabajando, aprendiendo más, como podríamos decir, un postdoc de varios años. Y salió la oportunidad de una posición de profesor de investigación en la Escuela de Minas de Western Australia, que pues fue un contrato de 3 años. Nunca pensé que ahora tengo 28 años trabajando ahí. Y me fui a Kalgoorlie. Al final pensaba yo que Mount Isa era importante en mi vida. Sí fue, pero Kalgoorlie ha sido mucho más. Sí, por ejemplo, ya en esos primeros 3 años dando clases, me imagino que empezó dando clase, ¿no? O ya estuvo directamente encargado de laboratorio, de investigación, o cómo estuvo ahí esa época. Era de hacer investigación, pero yo di clases desde el 97 hasta el 2013. Contribuí, daba una clase cada semestre, y al mismo tiempo tenía que hacer la investigación. Entonces daba mis clases el lunes y tenía el resto de la semana y el fin de semana para trabajar en la investigación aplicada. Y me acuerdo muy bien que mi primera investigación fue
una mina de MacArthur River, un gran amigo, Cam Schubert, que me dio mi primer proyecto, $87,000, considerando que llevamos 35 millones. Fue un pequeño paso de una gran trayectoria de investigación con muchos estudiantes. Y en ese paso, en esa trayectoria que mencioné de investigación, bueno, lo que yo sé, lleva 14 estudiantes de doctorado, uno que recién comentaba, y 50 maestrías. Y hablaba hace ratito del profesor que comentaba que los estudiantes lo hacía aprender, ¿no? Algo así. Sí. Para usted, por ejemplo, toda esa cantidad de alumnos o supervisiones de maestría y doctorado, más los estudiantes de carrera, me imagino, dando clases, ¿qué ha significado? Me imagino que un montón de conocimiento, pero además amistades, ¿no? Sí, bueno, los alumnos te cambian la vida. Hay alumnos que tengo amistad por 20 años, que hacen el doctorado, como John Player, por ejemplo, que duró 12 años trabajando con nosotros y ahora tiene su propia compañía, Mind Geotech. Y otros estudiantes Chris Drover, por ejemplo, que ahora trabaja en Indonesia, que hacen el doctorado y se quedan varios años trabajando con nosotros. Por nombrar a Nadia Bustos, que está en Codelco ahora. Y otros estudiantes que te cambian la vida en términos de la contribución que hacen, porque, como me decía el John Abel Jr., los estudiantes son no muy amplios a lo que se dedican, pero se van profundamente. Entonces, si tienes un portafolio de proyectos, puedes aprender muchísimo. Y los estudiantes de la maestría también son importantes, porque teníamos una maestría en aquel tiempo por cursos, en la que yo era el supervisor de las tesis, entonces se aprende muchísimo. Gente que está haciendo la tesis en las minas. Uh-huh. No son teóricos de oficina, de gabinete, ¿no? No, he aprendido muchísimo. En mi primer PhD, Jianping Li, todavía sigo trabajando con él. Me acuerdo que él trabaja para BHP ahora, pero sigo en contacto con él y con su familia. Somos amigos. Y de todos los estudiantes, Nixon So, por nombrar a alguien que ahora trabaja por sí solo en Birmania, y otros estudiantes importantes. Y todo eso que aprende también usted con los estudiantes, me imagino que está reflejado en sus libros, ¿no? Parte de las investigaciones. En el segundo libro, que acabo de terminar en el 2023, son 20 años de investigación. Hay mucho trabajo de John Player, de Ushan, de Soisa, que hizo muchas pruebas de cables, por ejemplo, y de Chris Drover y de la Nadia. Todos contribuyen, pero no se pueden poner todos de autor, pero sí a John Player lo pusimos de cuarto autor por sus contribuciones en el campo de dynamic testing, pruebas dinámicas de elementos de reforzamiento. Ok, y luego, bueno, ahorita mencionaba que dio clase hasta el 2013. Así es. Pero en ese inter, no sé si hacía trabajos de consultoría o externos, como a la par de dar clases, de supervisar maestrías, doctorados, estar en la investigación con la universidad. Sí, siempre hemos tenido existe la posibilidad de dar consultoría, pero no es la parte fundamental del negocio. Es un día a la semana y realmente nosotros no andamos buscando activamente dar consultoría. Pero la consultoría te abre las puertas para darte cuenta del problema que requiere investigación. Una de las cosas que deberían de hacer todos los académicos es dar consultoría, porque te ubica en el problema, te ubica en la solución del momento que
tal vez no es la adecuada para resolver el problema que estás enfrentando. Ya, sí. Y por ejemplo, en todo ese tiempo antes de la publicación del primer libro, el 2014, no llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Quiero trabajar en México. Sí, llegó un punto. Cuando trabajé para Peñoles, que me ofrecieron un trabajo en Torreón, Coahuila, basado en las oficinas. Pero era difícil porque mi hija acababa de nacer en 1999. Entonces, no era, desde el punto de vista de la familia, no era lo adecuado viajar, mover a alguien hasta Torreón, Coahuila, con su calor y todo lo que implica. Pero además tuve una oferta fuerte en Newmont para irme a trabajar con ellos. Pero qué bueno que no la tomé. Por algo ocurren las cosas. Si no, no existieran esos libros. Sí. Ni existieran los doctorados. Y ese primer libro, Inge decía al principio que salió de la idea de publicar un libro cuando estaba en su primer trabajo. ¿Cómo fue ese proceso de escribir ese libro? ¿Cuánto tiempo? Decía, la investigación o el trabajo fueron 20 años. Bueno, es la cosa más difícil que existe, escribir un libro técnico, porque es equivalente a varios doctorados, ¿no? Tiene que fluir la idea, pero yo había hecho consultoría para Normandy, que después se convirtió en Newmont la compró, y me pidieron que revisara varias operaciones de barrenación larga, con unas 10 minas, y ahí me tuve que enfocar en una metodología desde la delineación de los cuerpos, de la caracterización, el método de diseño, la planeación global, la planeación a detalle y la documentación que se reflejan en los capítulos que escribí del libro. Platicaba mucho con el profesor Brown, Ted Brown, me daba sus consejos en términos de... Pero al final lo tienes que hacer tú. Escribir un libro es tú solo, no hay nadie que te va a ayudar. Te pueden platicar contigo, pero al final depende de ti. Te tienes que levantar temprano a trabajar. Mi estrategia para escribir el libro era levantarme temprano, a las 4 de la mañana, y antes de que se levantara la Caroline y la Tiana, yo tenía que haber trabajado algo en ese libro y me tardé muchísimo. El capítulo 8 fue el último de relleno, Mind Backfield. Me costó muchísimo porque era el área que menos había trabajado. Pero basado en el trabajo del Nixon Saw, me ayudó a poner ese capítulo, el último capítulo, y quedó el libro. Pensé que nunca más iba a escribir otro libro. No tenía ganas de libro. Yo creo que cada 10 años se le olvida a uno y puede pensar en otro libro. Sí, porque pasaron 9 años para que se publicara el de Ground Support, ¿no? Sí, el libro de Ground Support Technology, ese era importante porque he tenido la oportunidad de trabajar con Alan Thompson y Chris Windsor, que ellos vinieron del CSIRO y por aras del destino llegaron a trabajar con nosotros a la Escuela de Minas en Calgary. Y pues hay un conocimiento enorme entre esas dos personas. Chris Windsor ya falleció desafortunadamente. Estábamos pensando en escribir un libro en caracterización del macizo rocoso, pero el año pasado Chris murió. Y el Alan es un genio que pues tuve que dedicarme yo a escribirlo, ¿no? De hecho el Alan no creo que lo haya leído el libro, pero Chris sí lo leyó, me checó todo el inglés y decidí que teníamos que poner en papel los conocimientos de Ground Support Technology, de todos los experimentos que hemos hecho en la Escuela de Minas y del conocimiento del background de Alan Thompson y Chris Windsor.
y pues me tocó a mí hacer eso. Y salió el libro en el 2023, todavía no se conoce bien ese libro, va empezando. Y, por ejemplo, en que ya pasamos 2014, publicación del libro, siguió en la Universidad de Curtin. Así es. Sigue todavía, llega la publicación del libro en 2023, y ahorita, ¿cómo es la vida del Inge, doctor Villescusa, en cuestión laboral? Bueno, la vida de un investigador no es fácil en el empleo. El investigador no tiene un trabajo, tiene contratos de investigación que le pagan su salario. A mí no me paga el salario de la universidad, a mí mi salario me lo paga el proyecto. Y los proyectos son de 3 a 5 años o 4 años. Y la universidad, si te quiere extender un contrato, tiene que tener justificación de que existen los fondos. Y no nomás deben de existir los fondos para ti, tienen que existir los fondos para los estudiantes y los técnicos que trabajan, o los investigadores ayudantes que tenemos. En general nosotros tenemos que levantar $2 millones cada año de investigación aplicada, auspiciada por la iniciativa privada. Y ese depende de tus ideas. La competencia es fuerte, hay una cierta cantidad de dinero en las mineras, y ese dinero se lo van a dar al que tenga la mejor idea. Entonces, he estado en contratos de 5 años y ahora estoy negociando lo que considero mi último contrato de 2 años, que me daría 30 años en la escuela de minas. Y ya de ahí yo creo que ya me dedicaría a la consultoría, aunque ahora estoy pensando en otros proyectos. Siempre hay nuevas ideas basadas en las necesidades que se ven. Y la minería profunda es de tremendo importancia y es relevante para las mineras. Seguir trabajando con seguridad a gran profundidad, por decir algo, de 1000 a 1500 metros de profundidad. Cuando empecé a trabajar, pues estábamos trabajando de 500 a 1000 metros. Y ahora vamos de 1000 a 1500. Y en algún día, 20, 30 años de aquí en adelante, va a haber gente trabajando a los 2000 metros rutinariamente. Y se tienen que hacer cosas distintas desde el punto de vista geotécnico. Y si existe la infraestructura, la inversión de la infraestructura en la Escuela de Minas de Western Australia, pues es difícil abandonar esa infraestructura. Ha habido otras posiciones que se me han ofrecido en otras universidades, pero es difícil empezar. Bueno, es mucho más fácil continuar. Uh-huh. Y ahí le sigo, digo, ya este es el último contrato, y luego viene otro y otro. Van 28 años. Y por ejemplo, que hablaba ahorita que ese es el futuro de la mina o de la minería. En el caso de ahora ya saliéndonos de Australia o internacionalmente, en México, ¿cuál cree que es el reto? En México, por a lo mejor el desconocimiento que tenemos, que tienen las empresas, que es diferente la forma de ver esa planeación, esa investigación a futuro, ¿no? Para resolver el problema, uno que ya tenemos y los que se nos pueden presentar. Nosotros estamos llegando a los 1000 metros apenas en las minas, 1100 metros, y que a lo mejor no estamos con la idea adecuada de cómo trabajarlos, ¿no? Estamos acostumbrados a minería, no quiero decir nada que se escuche feo, pero antigua, arcaica, con viejas prácticas, o tradicionales, mejor dicho, y a lo mejor estamos en la necesidad de cambiar. Bueno, ha habido cambios. El problema, uno de las características de México es el método de minado, corte y relleno. Históricamente, cuando los americanos tenían las minas, venían los norteamericanos, como por decir algo, tenían corte y relleno, tumbre sobrecarga y cuartos y pilares. No existía el relleno de pasta o barrenación larga. Se ha implementado en los últimos 20 años barrenación larga. En Fresnillo, por ejemplo, empezó
tuve oportunidad de participar en los inicios de la baranación larga. Pero por el tipo de yacimientos epitermales que existen en México, o los que más se han trabajado, no necesariamente los skarn, que pueden ser profundos, son los que se están profundizando. Y también no nomás en México, es Perú. Se está llegando a un punto en que se tiene que cambiar el soporte de roca, que tenga una más capacidad de disipación de energía, ya sea si es una rotura rígida o plasticidad, el fenómeno que se encuentra. Pienso yo que se tiene que hacer cambios para continuar minando seguro. Pero México ha implementado muy buen concreto lanzado. Hay una gran calidad de concreto lanzado en México, pero no tanto una gran calidad en la malla, por ejemplo, o los pernos. Son más históricos, que fueron muy efectivos a 500 metros, pero no tanto a profundidades que ya son significantes de más de 1000 metros. Y obviamente una de las deficiencias que se ve es la instalación de los cables rutinariamente. Comparado con Australia, pues los cables empezaron en 1974. Tienen muchas décadas de instalación de cables. Y en Chile también es rutinaria la instalación de cables con equipo mecanizado. Pienso yo que hace falta una poco más de mecanización. Va a llegar eventualmente, porque las necesidades lo ameritan aquí. Y cambio de método donde aplique, porque desafortunadamente si te vas con corte y relleno a gran profundidad estás debajo de la inestabilidad, pero es el corte y relleno convencional que minas hacia arriba, ascendente. Se puede hacer corte y relleno descendente minando debajo del relleno cementado, pero se requiere pasta. Y ese es un cambio que se tiene que iniciar, porque no todos los cuerpos aplican la baranación larga. Entonces, si te tardas mucho en aplicar la baranación larga, en la zona de transición de 500 a 1000 metros aplica la baranación larga fácilmente, pero cuando ya está muy difícil, tal vez es corte y relleno debajo de la pasta o bancos más pequeños. Como que se pierde la oportunidad de tener baranación larga productiva si no la implementas antes, cuando todavía no los esfuerzos, la concentración de esfuerzos no es tan importante en el daño. Ok, entonces, Inge, ya el futuro del Inge Villaescusa es la investigación de minados de hasta 1500, 2000 metros. Bueno, ahorita tenemos un documento de discusión que lo mandé hace un mes, para un proyecto de investigación de 1500 a 2500 metros de profundidad, con cambios radicales en términos de lo que se requiere. Minar debajo del relleno, descendente, con preacondicionamiento del macizo rocoso, con fracturamiento hidráulico y voladuras, para activar estructuras, para que la sismicidad ocurra cuando nosotros queremos activar y mover la zona sismogénica más lejos, más profunda, de tal forma que permita con más seguridad minar sin dejar ningún pilar. Y si la continuidad de la mineración no está ahí, hay que dañar ese pilar para que no que no concentre esfuerzo, sino que no falle súbitamente con una gran liberación de energía. Está como proyecto, pero implica mucho más que 2 años. Entonces, cuando menos quiero poner las ideas para que, aunque no lo haga yo, que quede plasmada la idea, para que se va a tener que hacer por otros investigadores. Pero no he decidido si tengo varias compañías que sí están apoyando la idea, y se requiere tener una masa de, por decir algo, 6 compañías. Goldfields, Anglo Gold Ashanti, Genesis, Northern Star Resources, GeoGroup, son compañías, y Codelco, que podrían participar en esta investigación
que todavía no ha empezado, pero las ideas están ahí y habría que reclutar gente que nos ayuden para implementar en las minas esas ideas. Y ya algo independiente, Inge, de lo que es el trabajo. Hablaba hace ratito de una pasión suya era el béisbol. Sí. Que usted era pitcher. Sí, así es. Que aventaba la curva y recta y todo eso. Pero ¿qué más hace el Inge Villaescusa en su tiempo libre cuando no está viajando, que no está en la universidad, que no está haciendo investigación? Bueno, a mí me gusta mucho coleccionar minerales. Entonces, si pensaba que me iba a retirar e iba a ir a todas las ferias de minerales que existen en el mundo, pero nunca se convirtió en una idea. Cada febrero trato de ir a Tucson, Arizona, a las ferias de exhibición de minerales. Y también hace poco acabamos de comprar un ranchito en Queensland, porque pues por el background que tenemos de Sonora me gustan los animales, las vacas, los caballos. Y cuando hay tiempo, pues me dedico a trabajar en el rancho allí. No tiene las hectáreas adecuadas como para tener una gran cantidad de animales. Pero si pudiese algún día, sí quisiera tener un rancho, algún día un rancho ganadero, porque es el background que tengo, de ahí vengo. Me gustan los animales. Y paso tiempo cuando puedo, regreso a ese rancho en Queensland, pequeño rancho, y de ahí me manejo hacia Western Australia, que es donde está el laboratorio, y venir para acá, para México también. La venida a México para mí es importante en el sentido que pues es el de donde vengo. La música, la comida, la gente, es lo que más me gusta, es lo que más disfruto. Sí, esa era como el último temita, Inge, de qué es lo que siente ya. Por ejemplo, bueno, yo lo conocí hace 3 años y a partir de ahí entablamos una relación, pero hicimos lo posible para trabajar con nosotros acá en Grupo México, ¿no? Y esperemos seguir así. Pero ¿cuál es la sensación del Inge Villaescusa? Tal vez ya regresar de manera formal, si lo queremos llamar, o ver entre comillas, a trabajar con una empresa mexicana en México. Pues es difícil que yo trabaje en una empresa ya. No, ya estoy muy viejo para trabajar en una empresa, pero para dar consultoría. Sí, así como con nosotros, que viene para dar consultoría sí. Hay trabajo y me han invitado varias compañías. A mí me interesaba venir por el Grupo México porque son minas de gran tradición. Venir a Santa Bárbara, venir a San Martín, venir a Charcas. Son minas que crecí escuchándolas y ahora tengo la oportunidad de entender el problema y tal vez contribuir a las soluciones. Es muy, muy importante, que ya aprendí un poco más que cuando escuchaba de esas minas, y poder proponer soluciones en corto plazo y además entrenar a la gente que está trabajando aquí. Eso es muy satisfactorio para mí. Vamos empezando, pero eso me da la satisfacción de que fui y aprendí algo en Australia, que lo puedo usar aquí para el beneficio de México, de la gente que trabaja aquí, que tiene ganas de aprender, y que pues es la gente de donde vengo yo. Y creo que así, bueno, en particular yo, te lo digo otra vez, se me sigue poniendo la piel chinita, no sé, a mí es una gran emoción y siento que esta plática, que ya lo hemos platicado todo esto, pero a mí me interesaba grabarlo, plasmarlo, porque no se le da la importancia o la relevancia a Ernesto Villaescusa en México, bueno, lastimosamente. Pues es que sí, no me conocen aquí, pero bueno, ahí están los libros. Al final no es tan importante eso. Lo más importante es el legado que quede escrito, que alguien, que las universidades pudiesen compartir a los alumnos el conocimiento que hemos tenido la oportunidad de desarrollar en Australia. Yo se lo recomiendo a
a los académicos mexicanos que lean lo que se ha escrito, y que yo pienso, porque es una corriente del pensamiento, nosotros no le copiamos a nadie, lo desarrollamos del trabajo. Y hay otros trabajos en Canadá con otras corrientes de pensamiento diferentes a la de Escuela de Minas de Western Australia, y yo siempre pienso que una minera, una persona o un consultor se va a beneficiar teniendo 2 corrientes o 3 corrientes de pensamiento. No podemos ser líderes si somos seguidores. Tenemos que desarrollar lo que nosotros creemos con convicción, y no nos dedicamos a hacer modelos, nos dedicamos a hacer experimentos. Los datos valen más que 1000 opiniones, y le ponemos mucho énfasis a los datos y tratamos de plasmarlos en los papers y en los libros. No es tan importante si alguien me toma en serio en México o no. Eso no. Estamos haciendo trabajo para todos a nivel mundial, no con una intención de ser reconocidos. La intención es dejar escrito las cosas que dicen los experimentos. Sí, pero de cualquier forma yo pienso que sí debe ser más valorado acá. Ese es mi punto de vista. Bueno, eso podría ser, hay que invertirle a eso, porque si la gente no sabe, si la gente no conoce el trabajo, es en inglés. Yo pienso que en Chile me conocen más que en México, por ejemplo, pero porque he trabajado más ahí. Si yo quiero que me conozcan aquí, tengo que vender más. También tengo que poner de mi parte y exponer los trabajos en lugares, en conferencias, o dar cursos, que quiero dar un curso. Porque no he tenido la actividad que se requiere para, por ejemplo, un Rodolfo Nava, que tuve la oportunidad de conocerlo gracias a ti. Y mi respeto para él, porque el ingeniero Nava es el que abrió las puertas para la mecánica de rocas en México, que existan posiciones de mecánica de rocas, aunque no lo tomen tan en serio como lo tomarían, por ejemplo, en Sudáfrica o en Australia. Va progresando la mecánica de rocas aquí gracias a Rodolfo Nava. Y también a Chito Araujo, que es de la misma generación de él, que nos enseñó la mecánica de rocas y que trabajaron juntos en Santa Bárbara. Pero el Chito se dedicó más a la academia que a la consultoría. Y pues se requiere más trabajo, habría que ver cuántos años quedan. Vamos a hacer, a ver. Pues yo ya terminamos, en que va a haber temas, las próximas visitas que ando por acá, me voy a sacar más temas. Me gustaría una de esas hablar de un libro, yo que estoy leyendo uno, ya que tenga más empape de su libro, hablar del libro, mitos y realidades de la mecánica de rocas. Hay muchos mitos. De también consejos o recomendaciones para los chavos o los que van egresando, los nuevos que se quieran dedicar a la mecánica de rocas también, que para mí es algo, no sabré yo mucho, pero es una pasión que a poca gente le gusta o le apasiona. Y lo de los cursos, seminarios, que ojalá podamos organizar en conjunto y que nos ayude a desarrollar ese pensamiento que menciona aquí en México. Muy bien, sí. Gracias. Gracias a usted. Gracias a todos.